¿Y qué hay de nuevo, amigos? Aquí el Curioso 777 con un nuevo video. Quien no recuerda su pasado está condenado a repetirla. Esto lo dijo el filósofo George Santayana. La historia está llena de advertencias. No siempre hemos sido buenos prestándoles atención. El pasado está repleto de personas que cometieron errores similares a los de sus predecesores y he aquí sufrieron consecuencias similares. Estas tragedias son especialmente tristes porque son muy evitables. Y aquí te traigo 9 peores maneras en que nuestra historia, se ha repetido. Número 1. Errores de cálculo militares. En junio de 1812, Napoleón reunió un ejército de 600,000 personas para invadir Moscú y someter a su antiguo aliado, el zar Alejandro. Cuando entró en Rusia, fueron los piojos portadores de tifus, no los soldados enemigos, los que empezaron a afectar a sus fuerzas. Pero a pesar de tifus y la fiebre de las trincheras, un ejército francés debilitado llegó a Moscú el 14 de septiembre y declaró la victoria en la ciudad de gran parte desocupada. En el viaje de regreso, sin embargo, las temperaturas se desplomaron a menos 22 grados Fahrenheit, congelando los labios de los asediados soldados y matando a miles de caballos, enfrentando condiciones tan duras con poca comida. Tan solo 10,000 hombres regresaron a casa. No fue hasta 1941 cuando el ejército de Hitler comenzó su propia invasión de Rusia en junio, conocida como Operación Barbarroja, creyendo que la victoria tomaría solo unos meses, y a pesar de saber sobre Napoleón, el líder nazi envió a sus tropas a la batalla mal preparadas para el inminente invierno. Una vez más, el descenso de las temperaturas y la falta de abrigos y gorros gruesos significó que muchos regresaran a casa sin cejas, narices, dedos e incluso párpados. En otras palabras, Hitler perdió la guerra como Napoleón, es decir, no aprendió la lección de este. Número 2. Choques económicos. A finales de 2017, la economía de Estados Unidos entró en picada. El mercado de valores cayó como un elefante de plomo, mientras que lo único que subió, al parecer, fue el desempleo. Como era de esperar, los comentaristas pronto comenzaron a hacer comparaciones apocalípticas entre la Gran Recesión, como se le conoció, y la Gran Depresión de la década de 1930. ¿Pero fue esto realmente una repetición? Ciertamente las similitudes eran preocupantes. Ambos fueron precedidos por periodos de prosperidad. Sin embargo, en general, la Gran Depresión fue mucho peor. Su duración de 43 meses hizo que la Gran Recesión de 18 meses pareciera leve en comparación. Número 3. Asesinatos. Las comparaciones que la gente hace entre los asesinatos de los presidentes Lincoln y Kennedy son meras coincidencias. Creo que tanto tú como yo estamos cansados de esas cadenas conspiranoicas que te llegan a cada momento. Antes te las enviaban por correo, ahora por medio de las redes sociales. Si bien algunas de esas afirmaciones han sido desacreditadas, después de todo, esto es internet, algunas son ciertas. Sí, ambos presidentes recibieron el viernes un balazo fatal en la cabeza tras ser advertidos de que no salieran. Sus sucesores se llamaban ambos Johnson. Andrew nació en 1808 y Lyndon en 1908. Johnson Andrew nació en 1808 y Lyndon en 1908. Ambos asesinos, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, tienen 15 letras en sus nombres. Y lo más peculiar, Booth escapó de un teatro y fue capturado en un almacén, un cobertizo de tabaco, y Oswald huyó de un almacén y fue capturado en un teatro. Estas son similitudes bastante intrigantes, pero antes de declarar una ruptura en el continuo espacio-tiempo, considere esto: hay muchas otras cosas que no eran similares. Lincoln y John F. Kennedy no recibieron disparos con la misma arma, no era la misma hora del día, ni siquiera estaban en la misma ciudad. Quizás, como creen algunos expertos, es simplemente la naturaleza humana
buscando patrones incluso si realmente no los hay. Genocidio. Cuando la gente piensa en genocidio, lo más probable es que sus mentes se vuelvan rápidamente hacia el Holocausto. Durante el horrible evento, la Alemania nazi detuvo y encarceló sistemáticamente a judíos, gays, romaníes, comunistas y otros que no encajaban en la cosmovisión de Hitler. Ahí unos 11 millones de prisioneros de campos de concentración finalmente murieron de hambre, agotamiento o ejecución. De hecho, fue tan terrible que las escuelas alemanas ahora exigen la enseñanza del Holocausto con la esperanza de que las generaciones futuras nunca repitan los errores de su pasado. ¿Pero sabías que ha habido hasta 2 docenas de casos de genocidio desde el Holocausto? Esa cifra depende de cómo se defina el genocidio, pero generalmente se trata de crímenes violentos perpetuados contra un grupo de personas con la última intención de exterminarlos. Por ejemplo, Camboya, que entre 1975 y 1979 fueron asesinados unos 2 millones de disidentes políticos. Número 5. Pandemias. Las pandemias parecen historias de Hollywood, ya que sus impactos van más allá de lo que podemos imaginar. Tal es la peste negra que se originó en Asia y luego se expandió por el mundo, matando a un aproximado de 25 a 100 millones de personas. Actualmente, en este año 2020, enfrentamos la pandemia del SARS coronavirus, la cual se originó en Wuhan, China. Y de dicho virus, más de 25 millones de personas alrededor del mundo se han infectado y ya se reportan más de 800,000 muertes, siendo Estados Unidos el país con más contagios, más de 6 millones de casos positivos al día de hoy que se sube este video. Número 6. Catástrofes marítimas. Casi todo el mundo conoce la historia del Titanic. En 1912 zarpó en su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York, un lujoso y moderno transatlántico que, según los constructores, era prácticamente insumergible. Un iceberg en el Atlántico Norte demostró que estaban equivocados y el barco se hundió junto con 1,503 de los pasajeros y la tripulación. Nuevamente la historia se repitió en 1987. El ferry Doña Paz partió de Tacloban en Filipinas con destino a Manila. Estaba lleno de gente que viajaba por las vacaciones de Navidad. Unos 4,000 pasajeros en un barco construido para transportar solo 1,400. El desastre ocurrió en el estrecho de Tablas cuando el ferry chocó con un petrolero, provocando una explosión masiva que hundió rápidamente a ambos barcos. Un barco que pasaba sacó del agua a un par de docenas de supervivientes, pero murieron hasta 4,375. Fue el peor desastre marítimo del mundo en tiempos de paz e incluso ha sido llamado el Titanic de Asia. Número 7. Tornados. Los tornados son malas noticias para Estados Unidos cada año. Cada cierto tiempo grandes y poderosos tornados golpean muy fuerte a algunos estados de ese país, como el que azotó en Harvest, Alabama, en marzo de 2012. Dicha ciudad había sido azotada por un tornado similar en abril del año anterior. Incluso menos probable fue la serie de 3 tornados que azotaron Codell, Kansas, en 1916, 1917 y 1918. Número 8. Desastres de ingeniería. Los desastres de represas son particularmente peligrosos porque, a diferencia de otras estructuras, no es necesario estar sobre ellas o cerca de ellas para resultar herido cuando fallan. Uno de los derrumbes de presas más infames de Estados Unidos ocurrió el 31 de mayo de 1889 en las afueras de Johnstown, Pensilvania. Se avecinaba río arriba estaba la presa South Park Fork, que comenzó a operar en 1853 y, de manera inquietante, ya había fallado 2 veces, debido a una construcción deficiente y algunas decisiones de mantenimiento igualmente equivocadas. La presa falló y envió 3.600 millones de galones de agua a las comunidades de abajo. Cuando las aguas retrocedieron, 2.209 personas murieron. A pesar de la falla de Johnstown, existían pocos estándares cuando el extraordinario constructor de represas, William
Mulholland construyó la presa San Francis en San Francisquito, en las afueras de Los Ángeles, en 1826. La primera señal de problemas apareció en la mañana del 12 de marzo de 1928, cuando comenzó el agua, vertiendo desde a un lado de la estructura de hormigón. A medianoche se había derrumbado, enviando agua y escombros a través de un pueblo tras otro río abajo. Nadie sabe exactamente cuántas personas perecieron, pero algunas estimaciones llegan a 600. Y número 9. Masacres escolares. Los asesinatos en masa han aparecido mucho en las noticias últimamente, y ninguno es más trágico que el que ocurre en las escuelas, ya sea en una universidad como Virginia Tech, una escuela secundaria como Columbine o una escuela primaria como Sandy Hook. Muchos piensan que estas masacres son fenómenos recientes, pero uno de los más mortíferos ocurrió hace más de un siglo. De las masacres escolares recientes, el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, se destaca como uno de los peores. Ahí es donde Adam Lanza, de 20 años, llegó a las 9:30 de la mañana el 14 de diciembre de 2012 con 2 pistolas y un rifle de asalto a cuestas. Ya había matado a su madre cuando abrió paso a tiros en la escuela y mató a 20 estudiantes y 6 adultos antes de dispararse a sí mismo. Y eso es todo por hoy, amigos. No olviden suscribirse, comentar y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Que la pasen bien!